Bienvenidos a este capítulo del sentido de la fe. San Pacomio, el arquitecto de la ciudad en el desierto. Joven que me escuchas, ¿te sientes perdido en un mundo que grita mil verdades y ninguna te llena? Vacío, ansioso, buscando un propósito que el ruido no te deja encontrar. Hoy te revelaremos la historia de un gigante de la fe, San Pacomio, que en el siglo IV, en el corazón del desierto egipcio, descubrió que la existencia humana responde a un propósito divino. Un propósito que solo se realiza plenamente en la Iglesia Católica. Su vida es un grito contra la religión del hombre que hoy nos asfixia, una invitación a encontrar tu vocación, a sentirte aceptado, pleno, útil en la única ciudad de Dios. Imagina el siglo IV, un tiempo de convulsión y gracia. El Imperio Romano, que durante siglos había perseguido a los cristianos con una furia infernal, ahora bajo Constantino les abría las puertas. Las catacumbas daban paso a las basílicas. El martirio, antes la vía regia de la santidad, cedía su lugar a una nueva forma de heroísmo, la vida ascética. Pero esta aparentemente paz trajo consigo un desafío sutil, una prueba más insidiosa que la espada. ¿Cómo mantener el fervor apostólico, la radicalidad del Evangelio, cuando la fe se volvía cómoda, cuando el mundo antes enemigo ahora parecía abrazar a la Iglesia? Aquí es donde la visión de Julio Membiel resuena con la claridad profética. Fuera de la Iglesia, el paganismo, aunque moribundo, seguía siendo una manifestación de la religión del hombre, esa idolatría de lo creado, del yo, que siempre busca suplantar al Creador. Pero dentro surgían nuevas amenazas, herejías como el arrianismo, que negaban la divinidad de Cristo, o el melesianismo, que sembraba la división. Estas no eran meros debates teológicos, eran ataques directos al propósito divino, intentos de desfigurar la verdad revelada, de reducir a Dios a una medida humana. Era la religión del hombre, infiltrándose, buscando diluir la fe, alejando las almas de su verdadero destino. En este crisol, la Iglesia, la verdadera ciudad de Dios de la que nos habla San Agustín, se erigía como un faro, mientras la ciudad terrena, el imperio, con toda su pompa y orgullo, comenzaba su lenta decadencia, carcomida por la corrupción y de la idolatría. La ciudad de Dios se construía en el silencio, en la renuncia, en la comunión. Era una batalla espiritual no con legiones, sino con almas. La comunión diacrónica de la Iglesia, esa cadena ininterrumpida de la fe y santidad de los apóstoles, se convertía en el refugio, en la fortaleza donde el propósito divino se mantenía inalterable. En medio de la tibieza que amenazaba a algunos espíritus ardientes, buscaron una radicalidad que el mundo, incluso el cristiano, ya no ofrecía. Y fue en el desierto, lejos del bullicio y las tentaciones de la ciudad terrena, donde Dios levantó a sus nuevos guerreros. En el Alto Egipto, alrededor del año 292, nació un niño llamado Pacomio. Su cuna fue pagana, su entorno un mundo sumergido en la adoración de ídolos y la superstición. Pero desde su más tierna infancia, su aversión instintiva, una repulsión visceral hacia la idolatría, habitaba en su alma. Era como si una chispa divina, un eco de la verdad eterna, una semilla del verbo ya resonara en su corazón, preparándolo para un destino extraordinario. Un día su padre lo llevó al sacrificio de los falsos dioses a orillas del Nilo. Los demonios, incapaces de responder a las preguntas de sus sacerdotes, gritaron enfurecidos: ¿por qué habéis traído aquí al enemigo de nuestros dioses? Ya desde entonces el cielo lo marcaba como un guerrero de la verdadera fe. El encuentro transformador con el Evangelio no tardaría en llegar. Alrededor del año 312, Pacomio fue reclutado en el ejército romano. En medio de la brutalidad y deshumanización de la vida militar, fue testigo de algo que conmovió su alma hasta lo más profundo: la caridad de los cristianos. Estos, arriesgando sus propias vidas, llevaban alimento y consuelo a los soldados encarcelados, incluso a él mismo. Aquella luz en la oscuridad, aquel amor desinteresado fue el primer rayo de la gracia divina que penetró su corazón. No fue un tratado teológico ni un sermón elocuente, sino la caridad viva de Cristo encarnada en sus discípulos, lo que desencadenó su vocación. Fue un encuentro no con una idea, sino con el amor mismo. Este encuentro con el Evangelio vivo lo llevó a la conversión y al bautismo. Tras su servicio militar alrededor del año 314,
Pacomio se entregó por completo a una vida de oración, ayuno y limosna, pero su alma anhelaba una guía más profunda, una disciplina más rigurosa. Así, en el año 317 se puso a los pies del santo ermitaño Palemón, suplicándole que lo admitiera como discípulo. Palemón, una asceta de una austeridad legendaria, lo probó con rigor. Ayunos diarios en verano, cada 2 días en invierno, solo pan y sal. Durante 7 años Pacomio se forjó bajo la dirección de este maestro, en una relación que es reflejo prístino de la comunión de los santos, donde la sabiduría se transmite de alma a alma, de generación en generación. Palemón, al ver a Pacomio sentado por el suelo, le mandaba mover montones de tierra con espuertas, recordándole: tienes que estar alerta, Pacomio, no sea que el demonio te seduzca y vengan a parar en nada a nuestros esfuerzos. Esta relación de maestro y discípulo, de padre espiritual y de hijo obediente, fue el crisol donde se forjó el futuro arquitecto del monacato. Pero el Señor tenía aún un plan mayor para Pacomio. Alrededor de los años 318-323, mientras oraba en el desierto, una visión celestial lo visitó. Un ángel se le apareció y le dijo: Pacomio, el Señor quiere que seas ministro suyo para reconciliar a su pueblo. Lucha, habita en este lugar y construye un monasterio, porque muchos vendrán a ti para hacerse monjes contigo y aprovecharán sus almas. Esta fue la chispa que encendió su verdadera vocación, el mandato divino que lo impulsó a ir más allá del ascetismo solitario y construir una comunidad. Así nació Tabenici, el primer cenobio, la primera vida en común en el cristianismo. Al principio no fue fácil. Pacomio intentó implementar reglas comunes, pero algunos de sus seguidores se rebelaron. Fue un fracaso inicial, una lección de humildad y pragmatismo. Pacomio aprendió que la regla no podía ser un dictado rígido, sino una guía viva, en constante evolución, arraigada en las enseñanzas del Nuevo Testamento. Su filosofía monástica se articuló en principios que hoy nos parecen revolucionarios, pero que eran la encarnación de la vida cristiana primitiva. Obediencia, no una obediencia ciega, sino una entera sumisión de la voluntad. Un camino hacia la salvación, hacia la santidad, la superación del egocentrismo. Pacomio no consentía que ningún súbdito suyo examinara lo que le mandaba, porque no era su oficio, sino obedecer pronta y perfectamente. Esta obediencia era la base de la disciplina, la imagen de la sumisión a la voluntad de Dios, esencial para construir la ciudad de Dios en la tierra. Trabajo manual. Los monjes no eran ociosos contemplativos, se dedicaban a la confección de saco de pelo de camello, cestos de juncos y mimbres. Este trabajo no solo era para el sustento de la comunidad, sino una forma de combatir la ociosidad y cultivar la humildad. Los ingresos de sus artesanías se destinaban a la comunidad y crucialmente se destinaban como limosna a los pobres. Era una economía de la caridad, un modelo de autosuficiencia y servicio en una región agrícola improductiva. La oración comunitaria y personal. La vida estaba estructurada en torno a la sinaxis, la oración comunitaria varias veces al día con la lectura de las escrituras, oración vocal y silencio. Pacomio es reconocido por ser el primer cristiano en usar y recomendar el rosario o cordón de oración. La oración individual, el ayuno y las vigilias complementaban su disciplina. Renuncia a las pertenencias y a la familia. Los candidatos debían renunciar a todas sus posesiones, depositándolas en un fondo común. La regla también estipulaba el compromiso de vivir en comunidad y renunciar a la propia familia, fomentando el desapego de los lazos mundanos y la propiedad común. Igualdad y sencillez. Uniformidad en la vestimenta, la comida y los arreglos para dormir. Aunque se ofrecían comidas comunes, se permitía una dieta más sencilla de pan, sal y agua para quienes buscaban un ascetismo más riguroso, mostrando un pluralismo dentro de la unidad. El genio organizacional de Pacomio fue monumental. Para gestionar a miles de monjes, estableció una estructura jerárquica que algunos dicen pudo haber tomado inspiración de la organización militar romana. Los monjes se agrupaban en casas, oikos, con unos 40 hermanos, bajo un maestro en casa, okiakos. Varias casas formaban un monasterio dirigido por un mayordomo, oikonomos,
y todos estos monasterios entraban unidos bajo un superior de la coinonía, abá o apá, el propio Pacomio. Esta federación, conocida como la coinonía, del griego comunión o fraternidad, creció exponencialmente hacia el año 329, y Pou se convirtió en el monasterio central y administrativo. A la muerte de Pacomio, la coinonía contaba con entre 9 y 11 monasterios para hombres y 2 conventos para mujeres, estos últimos fundados por su propia hermana María. Estas comunidades albergaban a miles de monjes y monjas con estimaciones que iban de 3.000 a 7.000 individuos. La coinonía no era una agrupación de ascetas, era una microsociedad funcional, disciplinada y caritativa, un prototipo de la ciudad de Dios en el desierto, que gestionaba a miles de individuos en múltiples ubicaciones geográficas. Pero la vida de Pacomio no fue solo construcción, también fue una defensa férrea de la ortodoxia. Lejos de cualquier herejía, Pacomio fue un baluarte de la fe. Les prohibió a los monjes tener tratos con los herejes, identificando específicamente a los arrianos, los melesianos y los origenistas. Sentía un horror instintivo hacia estos grupos, incluso predijo, con dolor, la aparición de ardientes y temibles secuaces de las herejías a sus discípulos después de una visión divina. Su celosa defensa de la ortodoxia contra el arrianismo fue tan notable que atrajo la atención de San Atanasio, el patriarca de Alejandría, el gran defensor de la fe de Nicea. En el año 333, San Atanasio visitó a Pacomio con la intención de ordenarlo sacerdote, pero Pacomio, en un acto de profunda humildad y discernimiento, huyó de él. Esta decisión no fue un rechazo a la jerarquía, sino una afirmación de la distinción entre el carisma monástico y el sacerdocio clerical. Pacomio entendía que su vocación era la de abad, el padre de una comunidad y no de sacerdote. Ni él ni sus monjes serán ordenados sacerdotes. Sin embargo, sus comunidades femeninas, fundadas por su hermana María, dependían implícitamente del sacerdocio masculino para hacer las necesidades sacramentales, ya que solo los sacerdotes varones estaban habilitados para celebrar oficios y administrar los sacramentos. Esto demuestra una relación funcional y complementaria con la Iglesia jerárquica, no una oposición. Su obra, lejos de contradecir al magisterio, lo encarnaba, lo fortalecía en una nueva forma de vida. San Pacomio falleció el 9 de mayo del 348, probablemente a causa de la peste. Antes de su muerte reunió monjes, los confirmó en la fe y nombró a Petronio como su sucesor. La coinonía, esa vasta federación de almas, continuó su camino enfrentando los desafíos de la sucesión y la expansión, pero siempre arraigada en la visión de su fundador. Su vida, un testimonio de entrega total al propósito divino, contrarrestó las ideologías anticristianas de su época, mostrando la verdadera libertad y plenitud que se encuentran en la obediencia a la voluntad de Dios y no en la autoafirmación de la religión del hombre. El sentido de la fe. La vida de San Pacomio es un faro que ilumina el sentido de la fe en su máxima expresión. Su conversión en ese encuentro transformador con la caridad de Cristo en el ejército romano no fue solo un cambio de creencias, sino el despertar de una vocación divina que lo impulsó a vivir su propósito más profundo. Él, que había nacido en la oscuridad del paganismo, fue tocado por la luz del Evangelio y comprendió que la existencia humana solo adquiere su verdadero significado cuando se alinea con la voluntad de Dios, un propósito que solo se realiza plenamente en la Iglesia Católica. Su vocación no lo llevó a la soledad estéril, sino a la construcción de la coinonía, una ciudad de Dios palpable en el desierto. Esta comunidad, con su disciplina, trabajo y su oración, era la encarnación viva de la Iglesia, un espacio donde la extra ecclesia nulla salus se manifestaba no como una exclusión, sino como una invitación a la plenitud. Fuera de la Iglesia, la religión del hombre ofrecía el vacío de la idolatría, la fragmentación del individualismo, la desesperación de una vida sin trascendencia. Dentro, Pacomio construía un oasis de sentido, un lugar donde cada alma, al renunciar a sí misma, encontraba su verdadero yo en Cristo. La comunión de los santos fue el tejido de su misma existencia. Desde su discipulado bajo Palemón, donde la sabiduría y la santidad
se transmitían de maestro a discípulo, hasta la vasta red de monasterios que fundó. La vida de Pacomio fue un testimonio de cómo la fe se vive en comunidad. No era un héroe solitario, sino un arquitecto de la comunión, un padre que guiaba a miles de almas hacia la santidad. Su influencia se extendió a través del tiempo y del espacio, impactando figuras como San Basilio de Oriente, San Benito en Occidente, demostrando la comunión diacrónica de la Iglesia, donde la santidad de uno nutre la de muchos a lo largo de los siglos. La sucesión apostólica, aunque Pacomio no fuera sacerdote, fue fundamental para su obra. Sus comunidades baluartes de la ortodoxia se mantenían en plena comunión con los obispos como San Atanasio. Su decisión de no ser ordenado no fue un rechazo a la jerarquía, sino un reconocimiento a la diversidad de vocaciones dentro del único cuerpo de Cristo. Él como abad ejerció una autoridad espiritual que complementaba la autoridad sacramental del clero, asegurando que sus monjes tuvieran acceso a los sacramentos esenciales para su crecimiento en santidad. La Iglesia, con su estructura visible y su depósito de la fe, eran el marco indispensable para la realización de su propósito divino. El depósito de la fe, la verdad revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia, fue la roca sobre la que Pacomio edificó su coinonía. Su regla, inspirada en el Nuevo Testamento, y su férrea oposición a las herejías de su tiempo, demuestran su compromiso inquebrantable con la doctrina católica. Él entendió que la verdad no es negociable, que la religión del hombre siempre busca distorsionar la fe para adaptarla a sus propios deseos, mientras que la Iglesia custodia la verdad que nos libera y nos eleva. Joven, ¿te das cuenta? La vida de San Pacomio es un ejemplo para la tuya. Si te sientes perdido, vacío, ansioso, es porque quizás estás buscando tu propósito fuera de la única fuente de sentido. En la religión del hombre, con sus promesas vacías de autorrealización sin Dios, te dejará siempre insatisfecho. Pero en la Iglesia, en la comunión de los santos, en la riqueza de la doctrina, en la aceptación de tu vocación encontrarás plenitud. San Pacomio te invita a involucrarte en la doctrina, a crecer en santidad, a aceptar ese llamado único que Dios tiene para ti, para que tu vida, como la de Él, sean testimonio vivo del propósito divino. La vida de San Pacomio, ese gigante del siglo IV, resuena con una urgencia profética para nosotros. Cristianos de México en 2025, hoy la religión del hombre se manifiesta en nuevas y sutiles formas. El progresismo que diluye la verdad, el relativismo que niega la moral, la ideología de género que confunde la creación y el transhumanismo que promete una falsa inmortalidad sin Dios. Estas son las nuevas herejías, los enemigos que, como advertía Membiel, buscan deshumanizarnos negando nuestro propósito divino y la dignidad de la persona. ¿Te sientes abrumado por este torbellino? San Pacomio nos demuestra que la respuesta no es huir sino construir. Con el sentido de la fe encendido, la ciudad de Dios en medio del desierto moderno es posible. Jóvenes de México, Isabel, Miki, despierten, su vocación no es una reliquia del pasado, sino un llamado urgente para el presente. En un país donde el secularismo avanza y los valores familiares se desmoronan, ustedes son un llamado a ser pacomios modernos. No se conformen con la tibieza, vivan su fe con radicalidad, con la disciplina de un monje en el mundo. Resistan las ideologías globalistas que buscan borrar a Cristo de nuestra cultura. Abracen la doctrina, crezcan en santidad y acepten su vocación dentro de la Iglesia. Sean constructores de la ciudad de Dios, guerreros en esta batalla cultural. Su alma anhela plenitud y solo en Cristo, en su Iglesia, la encontrarán. La historia de San Pacomio es la prueba viviente de que la victoria de Cristo es segura. Su vida dedicada a la construcción de comunidades de fe y caridad ilumina la misión eterna de la Iglesia como el único camino de salvación. Cada alma que acepta su vocación, que se une a la comunión diacrónica de la Iglesia, contribuye a esa gran obra divina. No estamos solos, somos parte de una historia milenaria de santos y mártires, de hombres y mujeres que, como Pacomio, encontraron su propósito en Dios. Que su ejemplo nos inspire a vivir con la certeza de la vida eterna, sabiendo que nuestra fe es la victoria que vence al mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe los acompañe.